8:47, comillas. Los únicos que han cumplido con el acuerdo de paz somos las víctimas. Las FARC dijeron verdades a medias y no cumplieron con lo único a lo que se obligaron, la verdad plena. Y cuando en plena audiencia, era la audiencia de reconocimiento organizada por la JEP en Cali con los entonces comandantes de esa guerrilla en el Valle, en el Cauca, en el sur del Chocó. Cuando en plena audiencia de reconocimiento les preguntamos para conocer la verdad, la propia JEP nos calló y nos impidió exigir nuestro derecho a la verdad plena. Cierro comillas. Eso lo dice el único sobreviviente del secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, el exdiputado Sigifredo López, fundador de la Fundación para la Defensa de los Inocentes. Doctor Sigifredo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Muy contundente su expresión. Los únicos que han cumplido con el acuerdo de paz somos las víctimas. Eso es absolutamente cierto en mi criterio, don Juan, porque si usted mira, las víctimas en su mayoría salimos a respaldar el acuerdo de paz con el propósito y el único sueño y objetivo de que no haya más víctimas en Colombia y que este desangramiento terminara. No fue así. Nosotros cumplimos, salimos a marchar, hemos defendido las instituciones que nacieron con el acuerdo de paz, tales como la JEP, como la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas. Todo lo hemos hecho, todo lo hemos dado. Nos dijeron que íbamos a ser el centro del acuerdo y que a cambio de eso íbamos a recibir la verdad plena como contraprestación. Ni siquiera nos hablaron porque el acuerdo con las FARC no contempla reparación económica para las víctimas y las reparaciones administrativas que da el Estado a las víctimas. Recuerde usted, don Juan, que son aproximadamente 10 millones de víctimas y se han reparado solamente administrativamente como a algo más 2.100.000 víctimas. Las demás seguirán esperando por décadas esa reparación. Entonces, lo único que aspirábamos era verdad y las FARC no lo dijeron. En nuestro caso, por ejemplo, los diputados, las verdades se quedaron a medias y la única verdad que se ha conocido ha sido producto de la presión que nosotros mismos ejercimos a través de las observaciones, en el sentido en que les preguntaban a ellos cómo ocurrió la masacre de los diputados y repetían durante 5 años que debido a un enfrentamiento con un grupo armado desconocido. Nos tocaba que dejar escrito una y otra vez durante estos 7 años que ha durado la investigación de la JEP, en las audiencias, decirle, están mintiendo, aquí hay una necropsia, que es una prueba científica, que demuestra que fueron asesinados a quemarropa, con 12, 14 disparos por la espalda, en momentos en que corrían. Eso es prueba de que están mintiendo, no fue en un intercambio de disparos. Y eso era lo que estaba diciendo una niña adoctrinada en plena audiencia. Yo pedí el uso de la palabra, renuncié a mi derecho a asumir mi propia defensa. Inicialmente me lo permitieron y cuando estaba preguntando y demostrando y dejando en evidencia que esta niña estaba mintiendo, me callaron. Entonces yo pedí, si no podía conocer la verdad y si la JEP no permitía el conocimiento de la verdad, que eso es su única o su gran misión en todo esto, porque la justicia es especial, recuerden, es transicional. Entonces me pidieron el uso de la palabra, yo pedí permiso para retirarme, eso sucedió hace 1 año, y ahora ayer y antes de ayer hubo una nueva audiencia, sí. Y por eso expliqué ese comunicado diciendo que no iba, porque estaba completamente decepcionado por todo lo que ha sucedido. Exdiputado, el presidente Petro ha hablado insistentemente de crear un tribunal de cierre, es decir, un tribunal que contemple otros actores del conflicto en Colombia que no están metidos en la justicia transicional con la JEP. ¿Le suena esa idea del presidente? Lo que ocurre es que eso está prohibido por el derecho internacional. Sí, ya la impunidad no se da, ya los delitos contra la humanidad no son
competencia exclusiva de un solo país, y por eso se creó toda una jurisdicción internacional que entre ellos la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí se están estableciendo unas penas benévolas que nosotros, como repito, como víctimas, estábamos de acuerdo, y el único deber de las FARC es la verdad, pero ni siquiera eso. En el caso de los diputados, repito, no se conoció quién fue el colaborador en la asamblea para que ellos pudieran hacer lo que hicieron, pudieran entrar, conocer quiénes fueron nosotros, todo lo que hicieron, y por eso recuerden que yo luego fui secuestrado por segunda vez por la propia fiscalía. Entonces yo no estoy de acuerdo con propuestas de impunidad, ese es el sentir de la comunidad internacional. Yo creo que los grandes logros que ha tenido la humanidad es precisamente la Corte de Roma, el reconocer que hay delitos que afectan no solamente a una sociedad entera, sino a la humanidad en general. Sí. Y eso nos hace más humanos, y retroceder no me parece una opción. Sí, yo quiero preguntarle, señor López, y con todo esto que usted nos ha contado, entonces la conclusión es que la JEP en este caso está siendo supremamente cómoda y complaciente con las FARC, que son los victimarios, los responsables de este caso atroz, y distante o indiferente de las víctimas. Yo lo que repito es que la JEP no ha estado a la altura de la enorme responsabilidad que ha tenido. Si usted mira, por ejemplo, lo que están entregando como verdad hoy en el caso de los diputados del Valle, el caso macrocaso 01, no es nada distinto a lo que ya había investigado la Fiscalía. El caso de los diputados sucedió en el año 2002. A partir de allí la Fiscalía realizó investigación, tenía fallos, acusaciones, la jurisdicción ordinaria ha producido sentencias, y hoy, en el año 17, entregó todos los expedientes a la JEP, tal como se ordenó al crear la nueva jurisdicción, y en 7 años la JEP no, repito, no dijo nada distinto a que los diputados comíamos frijoles y lentejas, a que estábamos en cambuches, y fue una lucha, repito, hacer que reconocieran las FARC que asesinaron, que dieron la orden. Hasta última hora estuvieron insistiendo en que fue un intercambio de disparos. Y si yo no hubiera estado vivo para contar la experiencia, si yo no hubiera sabido de esto, pues simplemente le habían echado ese cuento, no solamente a la JEP, sino a la sociedad colombiana, para posar como héroes y perseguidos por héroes, y que no lo son. Entonces, si no han cumplido, las FARC no cumplió con la verdad, el Estado tampoco ocupó los territorios más afectados con la violencia, donde las economías ilegales siguen haciendo de las suyas, donde los muchachos no tienen ninguna otra opción. Los de los narcotraficantes patrocinan a grupos armados que ya no son rebeldes, sino traficantes. Esto está el secuestro se ha vuelto a acelerar en sus cifras, la extorsión en estas zonas es pan de cada día. Estamos igual o peor que antes, y esa es la razón por la cual, antes de la firma del acuerdo, por la cual afirmo que el Estado no ha cumplido, y tampoco las guerrillas de las FARC, y que los únicos que hemos cumplido, fuimos las víctimas. Y nuestra cuota de dolor fue inmensa, ni siquiera fuimos reparados económicamente, moralmente tampoco, porque la verdad a medias no es verdad. Entonces la justicia, por ejemplo en la JEP, mire que las FARC, esto es otro tema muy importante, pero es conexo. En la JEP se están tramitando lo que son los TOAR, que son los mecanismos mediante los cuales los comparecientes pueden compensar penas con trabajos, con algo en favor de la sociedad. Don Sigifredo, buenos días. Le saluda Marcela Segura. Don Sigifredo, ¿usted considera que deben continuar los diálogos de este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, con las disidencias y el grupo del ELN? Yo considero que todos los esfuerzos para lograr acuerdos pacíficos mediante el diálogo son importantes. Lo que ocurre es que se está entendiendo por donde no es el tema.
En mi sentido, hay que ser muy pragmáticos y hay que hacer lo que hacen los gringos. Primero, entender que están dialogando con delincuentes, ¿sí? Con bandidos, no están dialogando con rebeldes. Segundo, que con los bandidos lo que hay que establecer es unas rebajas de pena a cambio de entrega de rutas, entrega de dineros, intervenir las economías ilegales, formalizarlas. Hay que hacer muchas cosas y también partiendo de vista de que el fenómeno del narcotráfico es multinacional y no exclusivo y la solución no está solamente en Colombia, pero el de la minería ilegal sí. Entonces hay que atacar las economías ilegales, que es el bolsillo de ellos, y hay que lograr negociación entendiendo que no son rebeldes, que estamos negociando con bandidos de la peor calaña. Me contaba uno de los negociadores con estos grupos no rebeldes, que una de las cosas más difíciles que tienen es la calidad de los interlocutores. Muchachos sin ninguna educación que llegan con una minucia a la mesa, con un lenguaje, un vocabulario de gamines, hasta lo más sencillo, si saludan o no, tienen que consultarlos con jefes que están fuera del país a través de llamadas. Entonces es muy complicado me parece que hay mucha improvisación en la forma y en la dinámica que están teniendo las negociaciones. Entonces, así las cosas, pues yo no veo que vayan a tener resultados fructíferos, pero hay que seguirlos buscando, pero buscar cómo es y dónde es. Entonces, las negociaciones tienen unas técnicas. Hay que entender primero que todo la naturaleza del interlocutor y la naturaleza del problema. Son las 8:58 de la mañana. Le agradecemos al exdiputado Sigifredo López, hoy director de su fundación, que nos haya acompañado en la mañana de hoy. Gracias, doctor Sigifredo. Don Juan, muchísimas gracias. A usted, Marcela, también muy amable, a todo el equipo y a la audiencia. 8:59, la FM, las noticias como son. 5 semanas